Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar. Lo que vamos a ver el día de hoy es continuación. Bueno, espero antes. Espero tengan por ahí a la mano un lápiz y una hoja porque lo vamos a ocupar, yo creo, para hacer algunos ejercicios. Si no, pues ahorita que entremos a ellos, lo buscan, por favor, para que lo tengan ahí. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy es continuación de lo que vimos de la configuración electrónica. Recuerden, configuración electrónica es acomodar los electrones dentro del átomo. No están como acomodados al azar. Siguen un orden respetando esas diferencias de energía. ¿Por qué? Porque recuerden que primero llenábamos los espacios de menor energía hasta ocupar los espacios de mayor energía, que es donde el electrón se puede mover más fácilmente. ¿Y de qué dependía? Pues depende de su número atómico, porque el número atómico, si recuerdan, es equivalente al número de protones. Y si estamos hablando de átomos neutros, entonces el número de protones será igual al número de electrones. Por lo tanto, ese dato del número atómico Z es el que podemos tomar como el número de electrones y a partir de ahí hacer la configuración electrónica. Y recuerden que esa configuración electrónica proviene de ir acomodando los electrones en niveles de energía y para cada nivel dentro de un determinado orbital atómico. Y también los orbitales atómicos van a tener o poder alojar a un número máximo de electrones en ellos. Entonces, de acuerdo a ese acomodo que hacíamos de esos electrones, tomando en cuenta esos aspectos, teníamos lo que era un esquemita y aplicábamos la regla de las diagonales. Y esa regla de las diagonales, siguiendo la secuencia de esas diagonales o flechitas que dibujábamos, obteníamos algo como esto, que es cómo se van a ir acomodando ya de manera concreta esos electrones en el átomo. A esto se le llama configuración electrónica. Entonces, recuerden, esta secuencia que vemos acá arriba es lo que vamos a estar ocupando para hacer la configuración electrónica de cualquier átomo, de cualquier elemento. Y lo vamos a continuar ocupando hoy para el tema que vamos a ver, que son números cuánticos. Y entonces teníamos, por ejemplo, para el carbono de número atómico 6, si es un átomo neutro, ya veíamos por qué era neutro, porque tiene la misma cantidad tanto de protones como de electrones. Y al ver aquí al elemento, su símbolo y el número que aparece como superíndice, nos damos cuenta que es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque no tiene ni un signo negativo ni un signo positivo ahí, ese número. Entonces, eso ya nos indica que es un átomo neutro. Después vamos a ver ejemplos de cómo establecer la configuración electrónica de iones, ya sean positivos o negativos. Los positivos se llaman cationes, los negativos aniones. Pero aquí seguimos hablando de átomo neutro. Entonces, ese número atómico
recordando, R igual al número de protones, y como es un átomo neutro, pues los protones son iguales a los electrones. Ya, es lo que ocupamos para hacer la configuración electrónica. Entonces tenemos que acomodar 6 electrones para el carbono dentro de los niveles de energía y en cada nivel dentro de los orbitales atómicos. Y siguiendo esta secuencia de acá arriba, tenemos que primero, los primeros electrones van a ocupar el nivel 1. Dentro del nivel 1 se van a alojar en el orbital S, que como máximo puede tener a 2 electrones. Si se llenan esos 2 espacios, entonces nos vamos al siguiente nivel de energía. En el caso del carbono, pues llevaríamos hasta aquí 2 electrones acomodados. Aquí estaría 1s2. Y todavía tendríamos 4 electrones disponibles de los 6 en total para poder acomodarlos en el átomo. Y entonces, siguiendo la secuencia, vamos a ubicar a otros electrones. ¿En dónde? En el nivel 2, en el orbital S. Y otra vez, como máximo puede tener 2 electrones. Entonces, hasta aquí iríamos ocupando 4 electrones de los 6 posibles. Nos hace falta acomodar otros 2, entonces nos seguimos. Dentro de ese nivel 2 también tenemos al orbital P, que como máximo puede tener 6 electrones, pero a nosotros solamente nos hace falta acomodar 2 electrones, por lo tanto, colocamos ahí 2P, 2. Y así establecemos la configuración electrónica para ese elemento y para cualquier otro. Entonces ahora, a partir de esa configuración electrónica, vamos a establecer lo que son los números cuánticos de los elementos. Pero antes, ¿alguna duda hasta eso que vimos de configuración electrónica? Por mi parte, no, profesor. Tengan entonces a la mano esta secuencia. Tómenle foto, captura de pantalla o tal vez se acuerdan, porque ahorita lo vamos a seguir utilizando. Y entonces vamos a ver eso, ¿qué son los números cuánticos? Hay diversos aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de ir acomodando esos electrones en un átomo. Ya veíamos que no es al azar, se siguen ciertas reglas. Ya de manera implícita las hemos estado llevando a cabo, siguiendo esas reglas. Una de ellas es el principio de exclusión de Pauli, uno de los científicos que más han aportado en el campo de la mecánica cuántica. Y también es importante recordar que nos basamos en el modelo atómico de Bohr para ver cómo están acomodados los electrones en distintas capas en un átomo, o sea, en distintos niveles de energía. Entonces, esa configuración electrónica, ese acomodo de los electrones, nos va a poder dar más información. ¿Qué otra información? Pues lo que son los números cuánticos. ¿Qué son esos números cuánticos? Como tal, van a ser valores numéricos y nos van a decir qué características tienen los electrones de los átomos. Ahorita vamos a ver cuál de todos esos electrones que pueda tener un átomo. Y tenemos 4 números cuánticos principales. Uno es el número cuántico n, es el primero, y es el número cuántico principal. Ahorita vemos lo que nos quiere decir ese número cuántico o qué vemos con él. Y luego tenemos el número cuántico L, y es el número cuántico secundario. Después el número cuántico M, y es el número cuántico magnético. Y finalmente el número cuántico S o MS, también de esa manera se puede distinguir. Y es el número cuántico de spin. Entonces, estos son los 4 números cuánticos principales. Todo átomo va a poder tener valores para estos 4 números cuánticos. Para representarlos utilizamos letras minúsculas, estas que vemos aquí en pantalla. Entonces, les mencionaba que debemos de seguir ciertas reglas para el acomodo de esos electrones, que ya lo veíamos de manera implícita a la hora de hacer esa configuración electrónica. Entonces, les decía en la diapositiva pasada
que dentro de esas reglas tenemos lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Pues nos dice que cómo vamos a tener acomodados los electrones en los distintos estados de energía, que también son conocidos como orbitales. Y nos va a decir en pocas palabras que nunca vamos a tener dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Van a poder coincidir a lo mejor en el número cuántico N, L y M. Ahí sí podrán coincidir, pero ya en la diferencia la vamos a tener en el número cuántico S. Es básicamente lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli. Y vamos a ver cómo vamos a ir utilizando otro tipo de nomenclatura diferente al que hemos visto, que si lo recuerdan, pues habíamos visto algo como esto, 1S2, así era la configuración electrónica. Entonces ahora vamos a ir acomodando los electrones con spin opuesto. ¿Qué es eso de spin opuesto? Pues el giro, cómo está del electrón. Ahora los electrones los vamos a ir representando mediante flechitas hacia arriba, o sea, con el spin, con el giro hacia arriba y con el spin hacia abajo. A todo esto se refiere Pauli, cómo vamos a estar representando los electrones. Y siempre vamos a tener los electrones en un mismo orbital con spin opuesto. Se refiere a un mismo orbital porque van a estar dentro de un estado de energía. Y entonces, ahora, de este tipo de nomenclatura, vamos a pasar a este otro. Vamos a seguir colocando el nivel de energía y luego el orbital atómico, que es S, y como máximo puede tener 2 electrones. Y aquí los estamos representando. Aquí está un electrón y aquí está otro electrón. Entonces ahora a esto le vamos a llamar diagrama de orbitales y nos vamos a basar en esa configuración electrónica. A esto es a lo que se refiere Pauli, que vamos a tener 2 electrones ocupando un mismo estado energético, un espacio. Vamos a tener a esos electrones, pero con spin opuesto, con sentido opuesto, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Vamos a ir viendo qué más nos va a ayudar a hacer todo ese diagrama de orbitales y después establecer con ello los números cuánticos. Y luego también tenemos lo que es la regla de Hund o la regla de máxima multiplicidad de Hund. Como ahora vamos a poder pasar de este tipo de la configuración electrónica que vimos a el diagrama de orbitales, entonces recuerden cómo era la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y así sucesivamente. Entonces ahora nosotros en cada espacio de energía, en cada rayita que pongamos, vamos a representar ahí como máximo a 2 electrones. Entonces vamos a ir colocando niveles y orbitales para ir colocando los electrones. Y nos vamos a basar en esa configuración electrónica. Y entonces primero tenemos a 2 electrones. ¿Dónde están? En el nivel 1, en el orbital S. Ahí los vamos a tener. Entonces, esta regla de Hund nos dice que los orbitales los electrones dentro de un orbital, aquí solamente tenemos el orbital S, primero prefieren ocupar la máxima cantidad de espacios disponibles antes de poder aparearse. ¿A qué se refiere eso? Los electrones van a ir ocupando espacios primero así, de esta manera. El primer electrón dentro de un orbital atómico lo vamos a colocar con el spin hacia arriba. Y el siguiente electrón, vamos a ver cuántos espacios tenemos en ese orbital. En el orbital S, recuerden, como máximo son 2 electrones. Y en estos espacios de los orbitales
recuerden, vamos a estar ubicando como máximo a 2 electrones representados por flechitas. Entonces, en este caso, el siguiente electrón vendrá con el spin hacia abajo. Ya esto se llama electrones apareados. Así, cuando están con sentido contrario, que ya se encuentra. Y entonces, luego sigue, de acuerdo a mi configuración electrónica. Aquí estamos hablando de cualquier elemento cualquiera. Es simplemente para ir viendo cómo van a estar acomodados estos electrones y cómo aplica esta regla de Hond. Y también lo que es el principio de exclusión de Pauli. Entonces luego viene el nivel 2, aquí lo colocamos, y el orbital S, como máximo puede contener a 2 electrones. Entonces aquí solamente tenemos espacio para representar a 2 electrones. Entonces no ocupamos más espacios, es decir, no dibujamos otras líneas para poner aquí más orbital S. No, con un solo espacio nos basta. Entonces, tenemos ahí a otros 2 electrones. Entonces, primero va el electrón con el spin hacia arriba. Y luego, como solamente tenemos ahí 2 electrones para ese orbital, pues el siguiente electrón ya lo colocamos con el sentido hacia abajo. Y otra vez, ahí tenemos electrones apareados. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Viene el nivel 2 con el orbital P. Pero, ¿qué ocurre para el orbital P? Como máximo puede tener 6 electrones. Entonces, aquí como máximo, en estos espacios de energía, vamos a representar a 2 electrones. Pero ese orbital P puede tener 6, entonces necesitamos más espacios para poder colocar a esos 6 electrones en total. Entonces, eso quiere decir que el orbital P estará dividido de esta manera, como 2px, 2py y 2pz. Y ahora sí, aquí vendrían en 2px, 2 electrones, en 2py, 2 electrones, en 2pz, otros 2 electrones, y en total son los 6 electrones que como máximo puede tener ese orbital. Recuerden, S como máximo 2 electrones, P 6 electrones, D como máximo 10 electrones y F como máximo 14 electrones. Entonces ya, en este caso tengo 2p6, vamos a acomodar los electrones aplicando estas reglas que ya hemos visto de Hond, de máxima multiplicidad de Hond y el principio de exclusión de Pauli. Entonces Pauli nos dice esto, que vamos a poder tener en estos espacios de energía electrones con spin opuesto. Y eso después vamos a ver, nos va a dar como resultado que cada uno de estos electrones, cada una de estas flechitas tengan números cuánticos diferentes. Ahora, Hond nos dice que los electrones prefieren ocupar primero la mayor cantidad de espacios posibles antes de tener que aparearse. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que aquí, para el orbital P, que como máximo puede tener 6 electrones, ya veíamos que es necesario dividirlo en 3 espacios de energía. Aquí tenemos, de acuerdo a la configuración electrónica que seguimos para un elemento cualquiera, 2p6. Entonces, vendrá el primer electrón aquí a colocarse en 2px con el orbital hacia arriba. Y luego el siguiente electrón, antes de preferir aparearse aquí con este electrón en 2px, va a preferir ocupar la mayor cantidad de espacios posibles. Es así. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que los electrones tienen carga negativa, carga eléctrica negativa. Entonces, antes de aparearse, evidentemente esas cargas se van a repeler. Y ya vamos aquí representados 2 electrones y luego todavía tenemos otros 4. Entonces, vendrá el tercer electrón aquí a ocupar este estado de energía. Y ya ocuparon todos los espacios de energía disponibles para el orbital P. Así se desdobló el orbital P. Entonces todavía nos falta acomodar 3 electrones. Pues ya el cuarto electrón vendrá aquí a colocarse con este otro electrón del orbital 2px.
ya inevitablemente se va a parear. Y luego el quinto electrón acá vendrá con el otro electrón que ya estaba en 2py y el sexto electrón con 2pz. Y entonces a lo mejor la configuración electrónica de ese elemento que estábamos viendo acababa en 3s1, pues entonces todavía nos haría falta colocar en el diagrama de orbitales esa parte de la configuración electrónica del 3s1. Entonces colocamos nivel 3, orbital S, y como máximo puede haber 2 electrones ahí. Entonces solo ocupamos una rayita, un espacio, una casilla. ¿Y a quién vamos a ubicar ahí? A un electrón. Y el primer electrón, recuerden, en un orbital siempre va con el spin hacia arriba. A esto se refiere estos principios, estas reglas que están aquí. Principio de exclusión de Pauli y regla de máxima multiplicidad de Hund. De cómo cuando pasemos de la configuración electrónica al diagrama de orbitales, que es esto, cómo vamos a estar representando a los electrones con estas flechitas dentro de los niveles y orbitales. Y así los vamos a ir agrupando de 2 en 2 como máximo a los electrones en cada espacio de energía, en cada casilla. Y ya dependerá de qué orbital estemos ocupando, de acuerdo a la configuración electrónica, para ver cómo se desdobla ese orbital. Por ejemplo, si hubiéramos tenido aquí una parte de la configuración electrónica, bueno, aquí después seguiría, bueno, no sé, por ejemplo, que hubiéramos tenido que la configuración electrónica de un elemento terminara en 3D7, por decir algo, entonces, ¿cómo vamos a representar los electrones de este orbital 3D dentro de lo que sería esa parte de el diagrama de orbitales? Pues recordamos, el orbital D como máximo puede tener 10 electrones, pero como nosotros en este diagrama de orbitales solamente vamos a ir colocando de par en par los electrones dentro de los estados de energía, ese orbital D lo tenemos que desdoblar de tal manera que tengamos que ocupar los espacios suficientes para poder colocar esos 10 electrones, pero de par en par. Entonces, tendríamos que desdoblar ese nivel 3D en 5 espacios de energía. Así nos quedaría como 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 y 3D5. Y ahora sí, estarían los 10 espacios disponibles para colocar a esos 10 electrones como máximo, si esto fuera el caso. Pero ¿cuántos electrones tenemos? Solamente tenemos 7. Entonces, vamos a colocarlos y sería el primer electrón con el spin hacia arriba en el primer espacio de energía dentro del orbital D. Y luego tenemos más electrones. Antes de venir a aparearse aquí el electrón, prefiere ocupar más espacios. Y seguimos teniendo más electrones. Entonces ahí está, iban 2, 3, 4 y 5. ¿Y ahora qué pasa con el electrón 6? Pues ya viene acá a ocupar este espacio disponible en este primer estado de energía que estaba vacante, con este electrón que ya tiene el spin hacia arriba. Y aquí ya está un apareamiento de electrones. Y luego todavía tenemos uno más. Son 7 electrones, hasta aquí llevamos representados a 6. Y el siguiente electrón vendrá a colocarse aquí. Y entonces así nos quedaría así termina la configuración electrónica de algún elemento, así estaríamos representando también esa parte dentro de lo que es el diagrama de orbitales, siguiendo estas reglas, estos principios. Ahorita de todas maneras vamos a ir haciendo ejercicios, pero estos principios, estas reglas, es lo que nos lleva a hacer de esta manera esos diagramas de orbitales. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No, profe. Seguramente muchas de estas cosas pues ya las vieron por ahí en secundaria y habrá algunas cosas que las recuerden. Y pues también habrá a lo mejor casos en que
no hayan visto tan a detalle esto. Entonces, vamos a continuar con esos números cuánticos. Y otro principio o procedimiento de Aufbau, y que tiene que ver básicamente con esto que veíamos de cómo se van a ir acomodando los electrones, ocupando primero los espacios de menor energía, los niveles de menor energía y dentro de esos niveles los orbitales atómicos. O sea, esto es tal cual el seguimiento que se le da a esa configuración electrónica. A eso se refiere el procedimiento de Aufbau. Entonces, para la configuración electrónica y los números cuánticos, es preciso aplicar estos principios y reglas. El principio de exclusión de Pauli, que dice que no vamos a tener nunca electrones con los 4 números cuánticos y que nos van a quedar electrones apareados dentro de los estados de energía en lo que es el diagrama de orbitales, el principio de máxima multiplicidad de Hund, que nos dice que los electrones antes de aparearse prefieren ocupar la mayor cantidad de espacios disponibles dentro de un mismo orbital, y el procedimiento de Aufbau, que nos dice que básicamente nosotros seguimos esta configuración electrónica, este procedimiento, esta secuencia para poder ir acomodando los electrones en lo que son esos orbitales, esos diagramas de orbitales. ¿Sale? Entonces, ocupamos eso para determinar los números cuánticos, que es sobre la localización de los electrones en el átomo. Ocupamos la configuración electrónica, y ya sabemos, siempre que nos hablen de configuración electrónica, es porque nos están hablando que debe de haber un orden, un determinado acomodo de los electrones dentro del átomo. Y seguimos esas reglas. Entonces, la simbología que vamos a estar viendo ahora que establezcamos los números cuánticos, pues básicamente es parte de la que ya vimos y esto último que les he mencionado. Siempre vamos a tener el símbolo del elemento y con el símbolo del elemento nos deberán de dar su número atómico. Ya sabemos, como es un átomo neutro y salvo que nos indiquen cualquier otra cuestión y veamos por ahí a lo mejor algún signo positivo o negativo en ese número del número atómico. Entonces, si es un átomo neutro, ese número atómico va a ser igual a la cantidad de protones. Y como es átomo neutro, entonces protones van a ser igual a la cantidad de electrones. Y es lo que ocupamos para hacer la configuración electrónica, como ya veíamos. Y ahora sí, con esa configuración electrónica podemos establecer lo que es el diagrama de orbitales, representando los electrones con flechitas. Primero se coloca la flechita con el sentido o espina hacia arriba y después la flechita con el sentido o espina hacia abajo. En el caso del orbital S, que como máximo puede haber 2 electrones. Entonces, aquí en estos espacios, en estas casillas, vamos a acomodar un número determinado de electrones, 2 como máximo. Y el orbital S, perdón, pues cumple con solamente necesitar ese espacio para ubicar a sus 2 electrones que como máximo puede alojar en él. Y luego vamos a poder llegar a algo como esto. Esto ya son los números cuánticos. Recuerden que los números cuánticos son valores numéricos que nosotros le damos a esos electrones. Principalmente, bueno, solo nos vamos a basar en el último electrón que coloquemos, en el último electrón que aparezca en mi configuración electrónica y en consecuencia será el último electrón que coloquemos en los diagramas de orbitales. Entonces, aquí tendríamos el valor del número cuántico n, el valor del número cuántico L, el valor del número cuántico m y el valor del número cuántico ms. Entonces vamos a pasar de tener el símbolo del elemento y su número atómico, podemos hacer la configuración electrónica. Y luego de la configuración electrónica podemos establecer lo que es el diagrama de orbitales. Y ya con el diagrama de orbitales observamos cuál es el último electrón que colocamos, cuál es esa última flechita que colocamos
y con ello establecemos los valores de los números cuánticos. Vamos a ver entonces qué valores pueden adoptar esos números cuánticos. Vamos a ver cómo obtenerlos, de dónde provienen. Entonces, eso es lo siguiente. Y estos son los números cuánticos. Primero, recuerden, tenemos el valor de n. ¿Qué valores puede tomar ese número cuántico principal n? Pues puede tomar valores de 1 hasta 7. ¿Y qué es eso? Pues simplemente son los niveles de energía. Entonces, con el número cuántico n, vamos a indicar cuál es el nivel de energía donde se encuentra ese último electrón que nosotros estamos colocando. Y luego, ya que tenemos el valor de n, el siguiente valor es el de L, que puede tomar valores de 0 hasta -1. Vamos a ver cómo tomar esos valores. Entonces, para L, bueno, no son valores hasta -1, ahí hay un error. Hasta n-1. ¿Cuáles son los valores de L? Eso nos los va a dar el orbital atómico donde se encuentre ese último electrón que nosotros colocamos. Recordamos que tenemos orbitales atómicos S, P, D y F. Y su energía es así. Van aumentando. El de menor energía es el orbital S. Y luego le sigue el orbital P, luego el orbital D, el orbital F. Dependiendo de dónde esté ubicado el último electrón que coloquemos, dependiendo en qué orbital, va a ser el número que adopte el valor de L. Y ya son valores establecidos, porque si el último electrón que colocamos en la configuración electrónica y después en el diagrama de orbitales se encuentra en un orbital S, entonces el valor de L que le corresponde es de 0. Si el último electrón que colocamos se encuentra en un orbital P, el valor que le corresponde de L será de 1. Si el último electrón que colocamos está en un orbital D, entonces el valor de L será de 2. Y si el último electrón que colocamos está en un orbital F, el valor de L que le corresponde será de 3. Ahorita vemos unos ejemplos para que vaya quedando claro, pero recuerden, estos valores no van a cambiar para estos orbitales, así van a estar. Y luego, ¿cuál es el número cuántico magnético? ¿Qué valores puede tener? Ahí puede tener valores negativos, 0 o también valores positivos. ¿De qué va a depender? También de dónde se encuentra el último electrón que colocamos. Y para ello tenemos que observar el diagrama de orbitales. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se está desdoblando un orbital en los distintos estados de energía. En el caso del orbital S, ya veíamos que como máximo puede tener a 2 electrones y nosotros solamente vamos a ubicar como máximo a 2 electrones en los estados de energía dentro de lo que son la configuración, el diagrama de orbitales. Entonces, para el orbital S, simplemente lo vamos a poder representar así, por una, lo vamos a poder representar así, con una casilla. Entonces, inevitablemente, ya sea que el electrón esté con el spin hacia arriba o con el spin hacia abajo, el único valor que puede tomar, como está solamente en una casillita, en un solo estado de energía, es 0. ¿Qué pasa con el orbital P? Recuerden, el orbital P como máximo puede haber 6 electrones, entonces es necesario desdoblar a ese orbital P y lo desdoblamos en PX, PY y PZ. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ubicar en PX como máximo 2 electrones, en PY como máximo 2 electrones, en PZ como máximo 2 electrones y estarían los 6 electrones máximos para el orbital 6. ¿Qué valor va a adoptar M? Pues depende dónde se vaya a ubicar ese último electrón que yo vaya a colocar. ¿Por qué?
Por ejemplo, si la configuración electrónica hubiera terminado en P3, pues entonces ya saben que primero se coloca el electrón en el primer orbital, en el primer estado de energía, con el spin hacia arriba. Luego vendrá el segundo, en el segundo estado de energía, el segundo electrón. Y el tercer electrón en el tercer estado de energía. Entonces aquí terminaría en PZ. ¿Qué es lo que hago para ver ese valor que le corresponde al número cuántico M? Me coloco al centro de mis orbitales P, de acuerdo a cómo los desdoblé. Y aquí en PY sería el centro. Y ahí coloco el 0. Y hacia la derecha del 0, números positivos. Y hacia la izquierda del 0, números negativos. Entonces a la derecha solamente tenemos otro espacio, le correspondería 1 positivo. Y a la izquierda también tenemos solamente un espacio, le corresponde -1. Y estos valores que coloqué, ya sea de manera explícita o de manera mental, simplemente me sirven para ver ese valor de M. Entonces, por ejemplo, si mi configuración electrónica de un elemento hubiera acabado así, en 3P3, después de hacer todo mi diagrama de orbitales, de ubicar esas flechitas, para ver esos valores de los números cuánticos que les corresponden, simplemente veo la última parte, cómo acaba mi configuración electrónica. Y entonces ya quedamos. El valor del número cuántico N me los da ese nivel donde se encuentra el último electrón que coloqué. Y es el nivel 3. Por lo tanto, a N le corresponde 3. Para L, tengo que ver el orbital donde está mi último electrón que coloqué. Y aquí está mi último electrón. Aquí, en P3. Entonces está en un orbital atómico P. ¿Qué valor le corresponde de L para P? Aquí lo tenemos. Siempre va a ser un valor de 1. Ahora, ¿qué valor le corresponde de M? Tenemos que ver esto. ¿Cómo construimos ese diagrama de orbitales? Tenemos que ver dónde está ese último electrón que colocamos. Y aquí estaría ese último electrón. Entonces ya quedamos. Cuando se desdoblen los orbitales, nos colocamos al centro y lo colocamos, le damos valor de 0. A la derecha de 0, números positivos. A la izquierda de 0, números negativos, solamente para ese orbital que se desdobló y que es el que contiene a mi último electrón. Entonces, como está aquí en PX, mi último electrón, por acabar la configuración electrónica en P3, le corresponde para M, ya quedamos que 1. Y luego el valor del número cuántico MS. Ahí solamente vamos a tener dos posibilidades. ¿Y con qué tiene que ver? Con cómo esté el último electrón que colocamos, con qué sentido tenga. Si el electrón queda con el spin hacia arriba, ese que colocamos, como aquí, le corresponde valor de +1/2. Si ese último electrón que colocamos terminara con su spin hacia abajo, le vamos a dar valor de -1/2. Solamente vamos a poder tener entonces esos valores. Y en el caso de esta configuración electrónica que estamos poniendo como ejemplo, acabó el electrón con el spin hacia arriba. Por lo tanto, le corresponde valor de +1/2. Ahora, ¿cómo determinamos esos números cuánticos para otro elemento? Ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si mi configuración electrónica de un elemento cualquiera hubiera terminado así, como 3D5? Entonces, hago toda mi configuración, hago todo mi diagrama de orbitales, ahí donde voy colocando los estados de energía y donde voy colocando los electrones. Entonces recuerdo el orbital D como máximo 10 electrones. ¿Cuántos electrones puedo ubicar por espacio, por estado de energía? Máximo 2. Por lo tanto, tendremos que desdoblar ese orbital D en 5 espacios. Y tendríamos 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 y 3D5. Y vamos a colocar a esos electrones que tenemos. Bueno, lo voy a cambiar para que se vea más claro. Por 3D7.
Nada más que ya se está acabando el tiempo de la sesión. Por favor, salimos y volvemos a entrar. Bien, vamos a continuar. Entonces quedamos que estamos viendo un ejemplo donde la configuración electrónica de mi tenemos que establecer los números cuánticos y pasamos de la configuración electrónica al diagrama de orbitales, que es donde vamos a representar a los electrones por flechitas. Y como mi configuración termina en un orbital D, ya veíamos cuántos electrones como máximo pueden tener cada uno de los orbitales. El S como máximo, 2 electrones. El P como máximo, 6 electrones. El orbital D como máximo, 10 electrones. El orbital F como máximo, 14 electrones. Entonces, lo que nos piden es determinar los valores de los números cuánticos para ese elemento. No sabemos cuál es. De momento, pues no nos interesa. No sabemos cuál es su número atómico. Y tenemos que establecer entonces esos valores de los números cuánticos a partir de este diagrama de orbitales. Entonces, como termina en un orbital D, tenemos que ver cómo se desdobla ese orbital, cuántos espacios de energía vamos a tener. ¿Por qué? Porque como máximo, el orbital D puede tener a 10 electrones, pero nosotros solamente vamos a ubicar en esos espacios de energía a 2 electrones. Por lo tanto, ese orbital D se va a desdoblar en 5 espacios. Me va a poder tener en cada espacio a 2 electrones. Entonces, ya lo colocamos, ya desdoblamos ese orbital D. Ahora vamos a ubicar a esos electrones. ¿Y cuántos tiene ese orbital D? Tiene 7 electrones. Entonces, de acuerdo a estos principios y reglas que vimos, el primer electrón va a venir a colocarse aquí, en el primer espacio, con el spin hacia arriba. Y antes de que venga el siguiente electrón a aparearse con este que ya tenemos aquí, va a venir a colocarse con el spin hacia arriba. Y ahí lo tenemos. Y como sigue habiendo más espacios y tenemos a más electrones, pues igual, antes de venir a aparearse el siguiente electrón con algunos de los que ya tenemos, pues vamos a preferir ocupar la mayor cantidad de espacios disponibles, pero siguiendo ese orden de energía, no por ejemplo aquí el cuarto electrón lo vamos a poner hasta acá,
No. ¿Por qué? Porque todavía tenemos otro espacio de energía ahí disponible. Van en orden de energía. Entonces, así iría aquí el cuarto electrón. Y luego el quinto electrón. Y luego ya viene el sexto electrón. Y aquí sería, aquí estaría ubicado ya con el spin hacia abajo, ya apareándose con este otro electrón del 3D1. Y luego, como todavía tenemos un electrón más, aquí vendría con el spin hacia abajo, apareado ya con este otro electrón. Y entonces ahora sí contamos y ya tenemos los 7 electrones representados con esas flechitas. Entonces, ese último electrón que colocamos es el que nos va a servir para determinar los valores de los números cuánticos. A ese se le llama electrón diferencial. No se vayan a confundir porque es un error común y vayan a pensar que el último electrón es este que aparece por acá. No, no estamos viendo cuál es el último que aparece. Nos basamos en el último que colocamos y entonces ese no es el último electrón que colocamos. Por eso es que debemos de seguir ese orden de llenado de los estados de energía para ver cuál es el último electrón que colocamos y entonces este sería el último electrón que colocamos. Este es el electrón diferencial, así se le llama. Es el electrón que nos va a dar los valores de los números cuánticos. Y vamos con el primer número cuántico, n, que nos indica en qué nivel de energía está ese electrón. Aquí lo vemos, orbital en nivel 3. Entonces, n vale 3. Y luego L nos los da el orbital atómico en el que se encuentra ese último electrón. Y como está en un orbital D, entonces recordamos, para L, cuando mi electrón está en un orbital D, le corresponde un valor de 2. Y aquí lo vamos a tener. Y luego M, para M, puede tomar valores desde negativos hasta positivos, pasando por el 0. ¿Qué tenemos que ver? Cómo está desdoblado el orbital y a partir de ello ver en qué estado, en qué casilla se encuentra ese último electrón que colocamos. Entonces recuerden, cuando se desdoblan los orbitales, sobre todo para el orbital P, el D y el F, nos vamos a colocar al centro de ese orbital, como se desdobló. Entonces aquí estaría el centro, aquí, esta sería la mitad, en 3 de 3. Y le damos un valor de 0. Y hacia la derecha, valores positivos en orden ascendente. Sería 1 y 2. Y hacia la izquierda, valores negativos en orden. Sería -1 y -2. Entonces, siempre nos va a quedar simétrica esta parte. ¿Para qué nos sirve otorgarle esos valores a esos estados de energía? Porque ese es el valor que va a tomar el electrón de acuerdo en el orbital de energía que se encuentre. ¿Qué electrón? Pues ese último que colocamos. Aquí está, en 3 de 2, es este el último que colocamos. ¿Qué valor le correspondería de M? Pues sería -1. Y ahora el valor del número cuántico de spin. Tenemos que ver otra vez ese último electrón que colocamos y ver hacia dónde está su sentido, hacia dónde está el giro. Si está hacia arriba, le corresponderá valor de +1/2. Si está hacia abajo, como es este caso, le corresponderá valor de -1/2. Y así es como vamos a ir determinando los valores de los números cuánticos. Entonces tendríamos que hacer primero toda la configuración electrónica de mi elemento y después pasar toda esa configuración electrónica a este diagrama de orbitales y colocar los electrones en orden para basarnos en ese último electrón que colocamos y ya colocar los valores de los números cuánticos. Sí. Tengo una duda, ¿por qué es negativo el medio? ¿El medio? Porque solo puede tomar dos valores ms, +1/2 o -1/2. ¿Y qué te va a decir si es positivo o negativo? Pues el sentido del spin. Si está hacia arriba, le corresponderá valor de +1/2. Si está hacia abajo, le corresponderá valor de -1/2, como en este caso, a este último electrón que colocamos. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, ahora sí,
¿Dudas hasta esta parte? Porque ya vamos a entrar a hacer ejercicios. No, profe, de mi parte no. Entonces, tengan allá a la mano esto, sáquenle copia foto o captura de pantalla para que ahorita se basen en hacer los ejercicios, en lo que se van habituando a hacer toda esta parte. Sobre todo recuerden esto, los valores que puede tomar L, eso va a depender del orbital atómico donde esté ese último electrón que colocamos en la configuración electrónica. Y M, recuerden, va a ser el valor que puede tomar ese último electrón que colocamos de acuerdo al orbital que se encuentre, de acuerdo a cómo se están desdoblando esos orbitales. Y puede tener valores negativos de 0 o valores positivos. MS solamente pueden ser 2 valores los que puede tomar, dependiendo hacia dónde esté el sentido del electrón. Si está hacia arriba, más un medio. Si queda hacia abajo, menos un medio. Entonces, ¿qué es lo importante? Observar ese último electrón que ustedes están colocando. Y como aquí, este es el último electrón que colocamos en la configuración, de acuerdo a las reglas que hemos visto. No es no se vayan a confundir. Este es el último que aparece ahí, pero no es el último que se coloca en este diagrama de orbitales. ¿Sale? Entonces, ¿no hay dudas? Vamos a ver unos ejemplos. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver unos ejemplos sencillos y ya después entraremos a ver unos ejemplos donde tenemos una gran cantidad de electrones. Entonces, nos piden determinar los valores de los números cuánticos de algunos elementos. En este caso, primero está el de el berilio, número atómico 4. Como no vemos ni signo positivo ni negativo, entonces nos están diciendo que es un átomo neutro. Por lo tanto, al ser un átomo neutro, ese número atómico equivale al número de protones y a su vez al número de electrones, que es lo que ocupamos para establecer los números cuánticos. Por lo tanto, primero comenzamos con la configuración electrónica. Y a ver, dígame, ¿cómo quedaría la configuración electrónica para el berilio? 1S2 y 2S2. 1S2, sí, 2S2. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos al diagrama de orbitales, de acuerdo a esa configuración electrónica para el berilio. Y ya sabemos que vamos a colocar esos electrones ahora como flechitas, máximo 2 flechitas por cada espacio de energía. Y tenemos primero en el nivel 1S 2 electrones, como máximo puede haber ahí. Entonces, solamente vamos a ocupar un espacio, una casillita, y tenemos ahí en la configuración electrónica 1S2, entonces tenemos el espacio suficiente para colocar aquí a esos 2 electrones. Y comenzamos primero con el electrón, con el spin hacia arriba, y ya va 1, y luego el electrón con el spin hacia abajo, y ya quedaron ahí representados estos 2 electrones del orbital S en el nivel 1. Y luego la configuración electrónica continúa y tiene 2S2, pues lo mismo. Vamos a colocar nivel 2, orbital S, como máximo 2 electrones en el orbital S, por lo tanto, solamente ocuparíamos una casilla, un espacio de energía, y vamos a colocarlos. Entonces tenemos 2 electrones ahí. Va el primer electrón con el spin hacia arriba y el segundo electrón con el spin hacia abajo. Entonces, ese último electrón que colocamos, de acuerdo a estas reglas que hemos venido siguiendo, ese es el electrón diferencial, es el electrón con el que vamos a determinar
los valores de los 4 números cuánticos. Y vamos entonces ahora a establecerlos. Primero va el número cuántico n, que me los dice el nivel de energía donde se encuentra ese orbital. ¿Qué nivel de energía le corresponde a este último electrón que colocamos? ¿Qué nivel le corresponde? ¿Qué valor de n? 2, aquí está, nivel 2, este último electrón. Entonces, n igual a 2. Y luego sigue L. Recuerden, L me lo da el orbital donde se encuentra el último electrón. Está en un orbital S, por lo tanto, ¿qué valor de L le corresponde? 2. No, ¿por qué 2? 0. Así es, va a 0. Recuerden esa tablita que veíamos en la diapositiva anterior. Para cuando el electrón está en un orbital S, el valor de L es 0. Si se hubiera ubicado en un orbital P, el valor de L es 1. Si se hubiera ubicado en un orbital D, el valor de L es 2. Si hubiera estado en un orbital F, el valor de L sería 3. Y ahora, el valor de M, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor de M para ese electrón? 0. Así es, 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué le corresponde valor de 0? Porque ese es 0. Porque recuerden que tienen que ver cómo se desdobla el orbital en ese nivel de energía donde se encuentra el último electrón. Solamente tenemos aquí un espacio, no se desdobló en 3 espacios más, o en 5, o en 10, o en más. No. Entonces, como solamente tenemos un espacio ahí para ese orbital S en el nivel 2, le va a corresponder valor de 0. Recuerden que dependiendo de cómo se desdoblen los orbitales, nos vamos a ubicar al centro de esos orbitales, le damos valor de 0, hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. Pero en este caso, como solo está en el orbital S, solamente ocupa un espacio, un estado de energía, el orbital S, pues ahí le corresponderá valor de 0. Y luego, ms, ¿cuánto vale el número atómico del spin, del electrón, del giro? -1/2. Menos 1/2. ¿Por qué? Porque si la flechita está hacia arriba es 1/2 y si está hacia abajo es un -1/2. Así es. No se olviden de colocar ahí, si está hacia arriba, el signo positivo. No solamente el 1/2, en este caso, si es preciso colocar el signo positivo. Sale. Muy bien, entonces, estos serían los números cuánticos para este elemento que es el berilio. Así se van a establecer. Vamos a ver otro ejemplo. Y es el siguiente elemento, el boro con número atómico 5. Entonces, primero lo que hay que hacer es la configuración electrónica. ¿Cómo quedaría esa configuración electrónica del boro? Uno S2, 2 S2, ¿Sí? 2 P1. Así es, ahí lo tenemos. Como máximo puede haber 6 electrones en el orbital P, pero aquí para el boro solamente nos hacían falta 1, hasta aquí, hasta el 2s2. ¿Por qué? Porque ahí llevan 4 electrones. Necesitamos 5, entonces solamente colocamos 1 aquí en 2p y quedaría así. Entonces ya tenemos la configuración electrónica. Con ello hay que pasar al diagrama de orbitales, colocando de par en par los electrones. Y vamos otra vez. Colocamos primero nivel 1, orbital S.
como máximo 2 electrones en la orbital S. Y como máximo vamos a estar colocando de 2 en 2 los electrones, entonces no necesitamos desdoblar ese orbital en más espacios. No se necesita. Ahí está. Y colocamos esos 2 electrones. Va el primero con el spin hacia arriba y va el segundo con el spin hacia abajo. Y ya ocupamos esos espacios de ese estado de energía. Y luego seguimos de acuerdo a la configuración electrónica y dice nivel 2, orbital S. Entonces otra vez colocamos nivel 2, orbital S. Y su espacio, otra vez solamente vamos a ocupar en este caso, un espacio para ese estado de energía. Y otra vez colocamos un electrón y 2 electrones. Y ya hasta ahí vamos ubicados 4 electrones. Ahí vamos hasta aquí. Nos falta el 2p. Pero ¿qué es lo que pasa? El orbital p como máximo puede tener 6 electrones. Eso implica que a pesar de que no tenemos aquí todos esos 6 electrones para este elemento, entonces, aun cuando no estén todos los electrones de ese orbital que puede tener, debemos de colocar todos los espacios disponibles. Y colocamos de 2 en 2, entonces tendríamos 2px, luego 2py y 2pz. Y ya, eso va a implicar que ahí podamos colocar como máximo en cada espacio 2 electrones. Y aquí tendríamos 2 electrones, otro espacio para 2 electrones, van 4, otro espacio para 2 electrones y podríamos ahí colocar a esos 6 electrones como máximo del orbital p. Pero ¿qué pasa? Solamente tenemos un electrón. Entonces, simplemente lo colocamos en ese primer estado de energía con el spin hacia arriba. Y otra vez, ese es el último electrón que estamos colocando. Ese es el electrón diferencial, el cual nos va a ayudar a determinar los valores de los números cuánticos. Entonces, otra vez, vamos a determinar esos valores de los números cuánticos. Y vamos primero con el número cuántico n, de nivel de energía. ¿Qué valor tiene n ahí? -1. ¿Por qué, ¿Por qué -1? N, vamos con N, de nivel de energía. Sería 2. Ah, ok, Sí. es que me revolví. Sí, N, de nivel 2. Ahí está. En un nivel 2 se encuentra ese último electrón. Aquí lo vemos también. Aquí. Y ahora, el valor de L. ¿Cuánto es L? De 1. 1. ¿Por qué 1? Porque nuestro último electrón se encuentra en el... Porque el último electrón está en un orbital P. Si estuviera en un orbital S, como fue acá, ya veíamos, le correspondería a 0. Para P, el valor de L es 1. Si hubiera quedado en un orbital D, es 2. Si hubiera quedado en un orbital F, sería 3, el valor de ese número cuántico. Entonces, en este caso, L, por estar aquí en un orbital P, ese electrón, es de 1. Ahora sí, M. -1. -1. ¿Por qué -1? Por la pirámide que nos dio, con nuestro último electrón en PX le Sí. Como que PZ. bueno, no, se cortó mucho la comunicación. Bueno, yo no alcancé a escuchar bien, pero medio entendí y creo que sí, es obviamente que sí estás bien. Vamos a ver por qué. Y cuando recuerden que tenemos que ver cómo se desdobla el orbital. En este caso, ese orbital P en el nivel 2 se desdobla así, PX, PY, PZ. Entonces, tenemos que colocarlos en el centro del orbital. Y aquí es el centro del orbital, en PY. Y le colocamos valor de 0. A la derecha, valores positivos, 1, nada más.
a la izquierda valores negativos, -1. Siempre nos va a quedar simétrico ahí y vemos en qué espacio, en qué estado de energía está ese último electrón. Y está aquí, en 2px, entonces le corresponde -1. Está correcto eso que dijo su compañero. Ahora, ¿qué valor le corresponde de ms? Más un medio. ¿Menos un medio? ¿Menos un medio o más un medio? Más un medio. Más un medio. ¿Por Medio. qué? Porque está con el spin hacia arriba. Solamente puede tener 2 valores y en este caso le corresponde más un medio. Entonces, sí. ¿Podría repetir el proceso para sacar el valor de m? Es que no entiendo bien. A ver, ¿qué no entiendes? Para que lo vayamos deduciendo Lo de juntos. poner a la mitad el... Tienes que ver cómo se desdobla ese orbital donde estás colocando a tu último electrón. Como está en un orbital p, que como máximo puede tener 6 electrones, entonces tú vas a estar colocando de 2 en 2 los electrones. Eso implica que para el orbital p necesites 3 espacios disponibles en el diagrama de orbitales. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Entonces tendrías px, py y pz. Ya podrías ubicar a tus 6 electrones. 2 aquí en px, 2 electrones en py, 2 electrones en pz. Entonces, tú te colocas al centro de tu orbital, de cómo está desdoblado. ¿Cuál es el centro de tu orbital? ¿Qué espacio es el centro? PY. En py, ahí te colocas. Y luego, hacia la derecha, le vas a dar valores positivos. Yendo en orden, de 0, pues ¿cuál sigue? ¿Qué valor sigue? 1, ahí está. Y ya no tenemos más espacios hacia acá, hacia la derecha. Solamente está pz. Luego, hacia la izquierda, ¿quién está? px. Entonces, hacia la izquierda, como si fuera una recta numérica. Pues ya le corresponden números negativos. Así estaría mi recta numérica. Es el equivalente. Y simplemente tienes que ver dónde está tu electrón. En este caso, como quedó en px, pues aquí lo tomas px. ¿Qué valor le diste a px? -1. Y ese es el valor de m. Ah, ok, profe, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Ok, sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Cualquier duda para que quede claro de una vez y no sigan con esa duda después y se vayan acumulando más y más dudas. ¿Dudas? ¿No? Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba la flechita que giraba hacia el spin o algo así había comentado? No, las flechas son electrones. Ok, una disculpa. Dependiendo hacia dónde está el sentido, eso significa el giro del electrón. Puede estar hacia arriba o hacia abajo. Eso es Ah, el spin, el giro, hacia dónde está el sentido. ok, muy amable, gracias. Sí. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos el carbono con número atómico 6. ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? 1s2, 2s2, Sí, sí, van 2p2. 4. Así es, termina ahí en P2. Entonces, ya podemos establecer ese diagrama de orbitales. Y otra vez colocamos nivel 1, orbital S. Como máximo 2 electrones tiene ese orbital. Entonces, simplemente vamos a ocupar un espacio ahí de energía. Y colocamos los electrones. Uno hacia arriba con el sentido o spin hacia arriba y otro electrón con el sentido o spin hacia abajo. Y ahí están. Luego, 2s2. Entonces, colocamos 2s como máximo, 2 electrones en el orbital s. Entonces, solo ocupamos un espacio de energía para colocar ahí a esos 2 electrones. Tenemos el primer electrón con el spin o sentido hacia arriba y luego el siguiente electrón con el spin o sentido hacia abajo. Y luego tenemos nivel 2, orbital p. Como máximo pueden tener 6 electrones ese orbital p. Entonces es necesario desdoblarlo en 3 espacios para poder colocar ahí a 2 electrones en cada espacio. Colocamos 2px, luego 2py y 2pz.
Y ahí podríamos colocar 2 electrones aquí, 2 electrones acá en 2py, 2 electrones en 2pz, y ya serían los 6 electrones que como máximo puede tener el orbital P. Pero ¿qué pasa? Nosotros solo vamos a ubicar a 2 electrones. Entonces, viene el primer electrón ahí, en el primer espacio, con el spin hacia arriba. Entonces, ahora a ver, díganme, ¿dónde se va a colocar el siguiente electrón? En 2PY. Así es, en 2py, con el electrón, con el spin, perdón, con el sentido hacia arriba. No se vayan a confundir y vayan a querer aparear los electrones. No, recuerden que de acuerdo a ese principio de máxima multiplicidad de Hund, lo que van a preferir los electrones antes de aparearse es ocupar la máxima cantidad de espacios disponibles. Y todavía tendríamos espacios aquí para el orbital 2p, tendríamos espacio en 2py y en 2pz. Entonces podemos colocar aquí al siguiente electrón en 2py. Allí estaría el electrón. Y entonces ese último electrón que estamos colocando es el electrón diferencial, el que me va a dar los valores de los números cuánticos. ¿Sí quedó clara esa parte de esto de colocar los electrones? Sí, profesor. Ok, entonces ahora sí, vamos a determinar los valores de los números cuánticos. Nuevamente, ¿qué valor le corresponde a n, el nivel? 2. 2. 2, Aquí está. El último nivel es el 2. Ahora, ¿qué valor le corresponde de L? 1, 1. ¿Por qué? Porque está en un orbital P, ese último electrón. ¿Qué valor le corresponde de M? 0, 0. ¿Por qué 0? porque su último electrón está en 2PY y eso es como el centro. Así es, ese es el centro, entonces le correspondería valor de 0. Hacia la derecha, como si fuera una recta numérica, valores positivos, 1. Hacia la izquierda, igual, haciendo la semejanza con una recta numérica, sería valores negativos. Bien, y no nos seguimos, acá no vayan a poner aquí, como ven también nivel 2, vayan a poner aquí -2. No, ¿por qué? Porque este ya es otro orbital, entonces solamente es para un mismo orbital que está en un nivel de energía determinado. Entonces, en efecto, como está el último electrón en 2py, ahí es el centro de acuerdo a cómo desdoblamos ese orbital, de acuerdo a cómo repartimos ese orbital. Entonces le corresponde valor de 0 a m. ¿Y cuánto sería el valor de ms? Un medio. Más un medio. Sí, Más recuerden un que sí lleva el signo positivo y sí lo indicamos. Entonces sería más un medio. ¿Por qué? Porque el sentido del electrón, el giro, el spin, está hacia arriba. ¿Sale? ¿Dudas? Dudas, cualquiera que sea la duda. Bueno, de esto. No, profesor, todo bien, gracias. Yo tengo una duda con lo de los equipos, profe. Sí, a ver, dime. Sí. Ajá, con lo de de que en las prácticas no dice si es en equipo o individual, solamente dice para registrar los integrantes, pero no está claro si es en equipo o individual. No, es en equipo. Máximo 5 personas por equipo. ¿Nosotros armamos los equipos o qué? No, ustedes háganlo, de acuerdo a como gusten. Y ya nada más vean porque ahí piden algunas actividades que sean una sola por equipo y hay otras que son individuales. Aunque me parece que solamente individual son las conclusiones. Y en algunos casos cuando se les pida o se les vaya a pedir que coloquen un diagrama de flujo o de bloques de la experimentación, pues ahí sí tendrá que ser también individual. Pero en todas las demás actividades me parece que son
una por equipo. Ahí dice, de todas maneras, corroboran. ¿Sale? ¿Los equipos los realizamos nosotros o los realiza usted? No, ustedes háganlos a su gusto. Para que no haya problema de que yo elegí a algunos integrantes y vayan a decir que pues, no se llevan bien o cualquier cuestión ahí que pueda pasar. Mejor ustedes a su gusto. Bien, ¿más dudas? No, profe. Tenemos clase mañana, ¿verdad? Mañana hacemos otros ejercicios. Recuerden que el jueves no hay labores. Y entonces, bueno, no hay labores porque es 16 de septiembre, está marcado en el calendario. Si no hay dudas, aquí le dejamos y continuamos mañana. Ahorita en un momento les subo estas diapositivas. Está bien, profe, gracias. Hasta mañana, Está bien, profe, cuídense. hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego, cuídense.